en realidad pasar lista no es nuestra meta, pero ¿están presentes cuántos? No, pues bastantes, ¿no? Seríamos 20, conmigo, ¿no? Y contigo serían 21. Ok, invita entonces, te digo, a Monse a ver si puede. Ok, gracias. Entonces lo que intentaremos hacer, bueno, no intentamos, haremos, es leer nuevamente el problema, es decir, rápidamente. Aquí voy a remarcar lo que ya habíamos puesto antes. Se requiere determinar la altura y diámetro. Entonces aquí empieza la redacción por presentar las preguntas. Entonces aquí tengo las preguntas hasta el final, que es la estructura de poner los datos, ¿no? Entonces aquí está, estas son las dos preguntas, el diámetro y la altura. ¿Sí le alcanzan a ver esa? ¿Sí? ¿Jesús? No, no se ve. El diámetro y la altura. Si podemos ver las preguntas. ¿No se alcanza a ver? A ver. Bueno, aquí entonces ya sé más o menos, pero ahí ahí sí se ve, pero no puedo ponerlo a esa altura. Tendría que levantar el pizarrón. Pues a lo mejor lo puedo poner acá, fíjate. Es un intento final, pero ya con esto ya tenemos bastante. Con que no se nos mueva. Sí, nada más que lo que va a estar, el problema va a estar en que que necesitamos algo que pese para que no se me vaya a caer. Necesito algo que pese, pero que pesa. Pues no, lo voy a tratar de agarrar. Si se cae, ya lo agarro. Entonces, sale así. Y así, ahí está, ¿no? Ok, entonces, lo que necesito es revisar esta es la de los datos, ¿verdad? Ok. Se requiere determinar la altura y diámetro, ya si gustas empezar a grabar. Entonces vamos a decir la fecha, ¿no? Hoy es, ¿qué día es? 29 de agosto y son las 10:10 de la mañana y esta clase es una clase extra y es sábado y queremos hacer este curso de recuperación específicamente hacia la solución de problemas y hemos elegido para que presentemos la discusión el problema que fue objeto del último ETS y lo que ahorita tenemos aquí en el pizarrón son ya un resumen de los datos. Entonces vamos a hacer una rápida revisión de estos datos para ver si nos faltó algo o no nos faltó. Y tenemos entonces
Se requiere determinar la altura y diámetro. Esas son la segunda pregunta que está presentada. Aunque dice en metros, entonces le voy a agregar aquí en metros. En metros. Fundamentar la segunda pregunta mediante cálculos, ¿no? Metros que se requiere sin tomar en cuenta el efecto del empaque. Eso o por el momento no lo vamos a, nada más está así como complementario, pero no veo por qué dijera eso. Se permite utilizar la ecuación simplificada para las soluciones diluidas para la fase gas. Ahora, cuando dice que se van a utilizar las ecuaciones para las soluciones diluidas para la fase gas, te pido de favor, Jesús, que presentes las tres gráficas que finalmente les acabo de enviar a los alumnos de este curso de recuperación para que presentemos la que corresponde al cálculo de las alturas, por favor. Entonces, te pido de favor que entres a compartir y que sus compañeros lo vean. Ok. Yo todavía no veo nada. Esa no sería la anterior. A ver. Esa sería la anterior. O sea, la que sigue de esta es la que, esa, por favor. Entonces, alguno de sus compañeros que estén aquí presentes, saber quién José Eduardo Torres, por favor, podrías describir la primera ecuación, por favor. Dice, el título dice resumen conceptual de ecuaciones aproximadas. Continúa, por favor. De ecuaciones aproximadas para el diseño, análisis de las torres empacadas para absorción o agotamiento simples. O agotamiento simples. Simples, quiere decir, un diseño quiere decir que calculas la altura, que es la parte de lo que sería asociado con la parte de transferencia de masa. Para el diseño sería en este caso el cálculo de la altura del empaque. Entonces, el cálculo de la altura del empaque es un dato básico para iniciar, digamos, un estudio económico. Tú puedes estimar el costo de la columna siempre y cuando puedas calcular la altura y el diámetro de la torre. La parte de transferencia de masa te va a dar la altura. El diámetro no es función de la transferencia de masa. Ese es otro asunto. Y en cambio la altura del empaque sí tiene que ver con la transferencia de masa y por eso está puesta. La primera ecuación que tú ves ahí dice, a ver, síguela leyendo por favor. N de A por A es igual a la derivada de DA. En una rodaja. Ah, ok. En una rodaja de una torre, la velocidad de transferencia de masa explícita para absorción es como sigue. Y viene la fórmula. Entonces, viene la expresión y viene NAA, que es la velocidad de transferencia de masa volumétrica. O sea, las unidades serían, en el sistema internacional serían kilomol de A por cada segundo y por cada metro cúbico. Y entonces ahí está puesta una expresión que es la velocidad de transferencia de masa como una diferencial del cambio de concentraciones o de cantidad de lo que se transfiere por unidad de volumen, y esa se puede asociar con la sección transversal y la altura la diferencial de la altura.
y eso es precisamente la definición de los coeficientes de transferencia de masa, y es individuales, y en este caso se está considerando que todo está en fracción mol fase gaseosa y la fracción mol fase líquida, pero si no estuviera, los coeficientes serían escritos de otra manera, y entonces sería KYA, YA menos YI, KXA, XI menos XA, y si es individual, en los individuales obviamente está la interfase, y en los globales está el global, o sea, la YA estrella que se calcula con la XA, eso es algo que ustedes ya deben de saber, y si está en unidades de fase líquida o en unidades de fase gaseosa o en cualquiera, ahí se ve que puedo usar yo cualquier unidades de concentración, y eso es lo que a veces uno piensa que lo hace complejo, pero ya entendido y sabiendo hacer las conversiones, pues ya todo se va simplificando. Esa es explícita para absorción y abajo se pone la explícita para desorción. Y entonces, con base en esa ecuación, se hace una deducción que viene en los apuntes del maestro García Barajas, y puedes llegar a la conclusión de que la altura de empaque es el cálculo de la altura de una unidad de transferencia, definida la unidad de transferencia como el espacio físico, dadas en unidades de metros o centímetros o lo que fuera, y eso lo que nos dice es cuando el cambio de concentraciones es igual, es idéntico al gradiente de concentraciones que tienes disponible para la transferencia de masa, y a continuación está multiplicado por el número de unidades de transferencia de masa. En el primer caso dice global, en el otro en unidades de fase gaseosa, el otro dice global pero en unidades de fase líquida, y el otro lo que sigue es el individual, que no tiene la O significa global. Y en el idioma, por eso dice nomenclatura esiquia, ponemos Z igual, el super M quiere decir que es activa la transferencia de masa, porque la altura de empaque podría servir para evitar que se arrastre el líquido, o sea, no necesariamente exclusivamente para la transferencia de masa, y se puede anotar en la forma que está ahí abajo. Seguimos, por favor, si eres tan amable, Jesús, lo pasamos un poquito para abajo. Más, súbelo otro poquito, por favor. Más, un poco más. No, al revés, que avance tantito. Otro poquito. Que quede al centro esas dos ecuaciones. Más. Ahí, bueno. Bueno, le dejamos esa parcita al centro. Otro poquito. Otro poquito. Otro más, ahí quedó. Ahora, ahí queda que yo puedo calcular la altura del empaque con la altura de una unidad de transferencia de masa global, o sea, se podría poner HT o G. Y en unidades de fase gaseosa global ambas, esta es una manera en que está presentada la ecuación, sería G1 entre 1 menos Y2, el área, y al flujo de las fases y el coeficiente, y ahí tiene que es el cambio entre el gradiente en el denominador, y tú puedes calcular la altura del empaque como está prevista en la ecuación general que está arriba, utilizando ya sea unidades de fase gaseosa o unidades de fase líquida, ya sea que fuera absorción o que fuera desorción, por eso la palabra explícitamente quiere decir que en unidades de fase líquida se escribe de esa manera, y en unidades de fase gaseosa de la otra manera, pero si lo ponemos una de las ecuaciones, claro, ese es como lo tendríamos que usar. No sé si ahí tendrían alguna pregunta para el uso de las ecuaciones. Y entonces le preguntaríamos a uno de ustedes, Luis Fernando Molina, por favor. Estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí soy, profe. Ok, por favor. Mira, en la parte última, donde dice TA, esa expresión está, no sé si te queda claro, es como una forma simplificada. O sea, es en función de lo que se transfiere, es una forma simplificada, donde ya pones KYA por la sección transversal y por la altura del empaque, de tal manera que puedes despejar. La única variable que no puedes despejar es el diámetro, o sea,
sección transversal, porque esa es función de la hidráulica. Pero de ahí puedes calcular, de esa ecuación puedes calcular la altura del empaque, sea en unidades de fase gaseosa, en unidades de fase líquida y en fracción mol, y la puedes aplicar para absorción o para agotamiento. Y el gradiente de concentraciones será, en lugar de que fuera XA2 menos XA1, sería XA1 menos XA2 si fuera absorción, si estás del lado del agotamiento. Y si te vas a la parte de absorción, tendrías que poner YA2 menos YA1, etcétera. ¿Sí te queda claro eso? Sí, profe, Okay. sí. Ok, entonces, para este problema que estamos ahorita tratando de resolver, ¿cuál ecuación sería la que tú utilizarías? Sería la de, como estamos en absorción, entonces sería X1 menos X2. Exacto. Pero explícitamente para la absorción sería recomendable en unidades de fase gaseosa. Normalmente en los exámenes les obligamos a que usaran la fase líquida, pero lo que sería más sencillo es directamente en unidades de fase gaseosa. Entonces utilizaríamos la ecuación que está ahí, Z igual a G1 entre el área y el coeficiente global, y sería 1 menos YA2. Y esta ecuación nos da excelentes resultados. Sería el cambio arriba y el gradiente abajo, calculado el gradiente en la base, en el domo. Y ese sería el gradiente promedio logarítmico. Por eso es la ML, es un gradiente logarítmico. Entonces, avanzamos, por favor. ¿Alguna duda que tengan ahí? Es un resumen de todo lo que sería. Entonces, pues ya es todo, ¿verdad? Lo que tendríamos que decir. Entonces, para calcular la altura que dice ahí, nosotros recomendaríamos usar G1 y utilizaríamos el coeficiente global en unidades de fase gaseosa en relación mol si los datos que nos dieran de transferencia de masa fueran en relación mol, pero ahorita observamos que nuestro coeficiente individual está en unidades de fase líquida, y esa absorción, ¿verdad? Eso nos va a dar como que tenemos que pensar. Entonces ya quitamos eso, por favor, Jesús. Ok, entonces seguimos con la redacción. Ya con esto sabemos qué vamos a hacer en cuanto al diámetro, en cuanto a la altura, perdón. O sea, la altura que nos están preguntando tiene que encontrarse, tenemos que calcular el coeficiente, tenemos que calcular, hacer el balance de materia y calcular previamente el área para que podamos aplicar la altura. O sea, la altura no la podemos calcular si no conocemos el área, porque a final de cuentas es calcular el volumen del equipo, y eso se calcula el área transversal por la altura del empaque, es indirectamente. Bueno, ok. Ahora le voy a pedir a Jesús Soberanes también que por favor presente lo del cálculo del área, que es el otro tema que está abordado aquí. Por favor, Jesús. Ya te vi, Clara, que estás por ahí. La anterior, esa. A ver, Clara, a ver, ¿sí? ¿Qué entiendes de lo que está ahí? A ver. El título. Bueno, es un resumen conceptual del cálculo del área transversal del flujo en fases en contracorriente líquida. Líquido-gas, perdón. En torres empacadas. En torres empacadas. Entonces, si tú ves ahí abajo, tenemos el área transversal, que es la letra S. Ajá. Sí, y es esa lo que es veo. una expresión. ¿Mandé? Bueno, ¿Sí es la que... ves en tu computadora ahí está presentando Jesús? Sí. Si lo ves, caudal, sí. En la parte más externa. Porque luego arriba está puesto específicamente en unidades de volumen para la fase líquida, cuando fuera fase líquida. O sea,
fase gaseosa hacia arriba, fase líquida hacia abajo. Todo depende de si el cálculo lo haces con unidades de fase gaseosa, según te den las restricciones de la velocidad, porque para que tú calcules el área, necesitas conocer tanto el caudal, o sea, la cantidad que hay, en unidad, en volumen, en masa o en moles. Sí. Y necesita requerir la velocidad. Entonces la velocidad es un dato que puedes obtener, por ejemplo, a través de la gráfica de Eckert, o puedes obtenerlo que alguien te lo proporcione o que tú lo tengas como experiencia. Por ejemplo, cuando tú quieres calcular el diámetro de una tubería, hay una velocidad recomendada, o sea, recomendada quiere decir que basada en la experiencia y en un estudio técnico económico, la velocidad es del orden, cuando es el viaje del agua a través de tuberías, de aproximadamente 3 pies por segundo. Entonces, 3 pies por segundo o 3 pies por minuto. A ver, recuérdame, Jesús. No, regrésate a la gráfica anterior, por favor. No, pero la pregunta es si recordábamos que cuál es la velocidad óptima para el paso para la velocidad en tuberías del agua, que se puede encontrar en una referencia como estos de la empresa que se dedica al diseño de tuberías, cálculo de tuberías. El manual del Crane, de la empresa Crane. Entonces, ahí tenemos nosotros, si fuera de la fase líquida, ese resultado, y ya estaría en la parte de abajo. Si lo observan, por favor, sería, si el gasto está en volumen, es la velocidad del líquido, pero la velocidad del líquido puede ser másica, y entonces sería L', o podría ser L' testada o L' simplemente, que sería la velocidad molar. Entonces, por eso el área, sea fase gaseosa o sea fase líquida, tiene esas equivalencias. Y en este caso, esas rayas que parecen igual, más bien serían, luego, ¿me acuerdas, por favor, que en lugar de que queden como un igual, que quedaran como la flechita que está arriba? Lo tenemos que corregir, Jesús, o hacerle un ajuste. ¿Está bien? Sí, Jesús, ¿me acuerdas? Entonces, ese sería un resumen conceptual. Algo anda chueco ahí. Pero esa sería la manera de calcular el área, sería caudal entre velocidad. Entonces, aquí en los datos del problema, tenemos que ver cómo vamos a calcular el área. Y tenemos que identificar si la velocidad que nos están dando, en este caso, es lineal y es de la fase líquida. Entonces, tenemos que calcular LV y tenemos que buscar el dato que sería el máximo. O sea que, en este caso, si es agotamiento, estaría en la base, en los flujos mayores. O sea, entra rica la fase líquida y sale pobre, y el líquido entra pobre y sale rico, entonces sería LV1 el cálculo del área. Entonces sería, en este caso, la velocidad del líquido entre el gasto que nos pide que resolvamos en la primera pregunta sería LV1. O sea, ya de antemano, con base en esta información que tenemos, debemos de decidir cómo hacer el cálculo del área. Y en la parte que está abajo, dice que para el caso de la fase gaseosa, que es la parte que está justamente con la flechita, la flechita está hacia arriba. En el método de Eckert, ¿dónde quedó? No quedó, ¿verdad? Tenemos que hacerle otra revisión. La buena operación, sí, pero eso es para la fase gaseosa. Tenemos que ajustar ahí algunos datos.
Ok. Entonces, en el caso de que se hubiera requerido, nos están dando algo que tiene que ver con el método de Eckert, ¿verdad? A ver, alguien ahí, José Eduardo Torres, por favor. Dice que calcules la caída de presión por metro de empaque delta P en Z. Y vale 2 puntos esa pregunta, oye. Entonces, la caída de presión por metro de altura de empaque, ¿eso cómo le vamos a calcular? Sí, a quien le hice la pregunta, ¿quién fue? Con Eckert, ¿no, profe? ¿Mandé? Con Eckert, exacto. Se calcula con Pero Eckert. para entrar en Eckert, tenemos que calcular, tendríamos que... A ver, pásate a la gráfica de Eckert, por favor. Tendría que ser la concentración en la fase gaseosa, ¿no? No, tenemos que meter las variables que están ahí. No sé si lo veas en el... Sí, profe, sí lo estoy viendo. Ya está, exacto, ahí está. Y a reserva que Jesús y yo, con esta Saraí, hagamos una revisión del otro de la... Tenemos que hacer todavía otra revisión, Jesús, no te voy a dejar. Híjole. Bueno, aquí tiene la manera en que podríamos nosotros, del lado izquierdo, los datos que tenemos que alimentar. O sea, sería L testada prima, L prima testada, que es, si le subes otro poquito, por favor, un poquito más para arriba no, al revés, que súbelo, quiere decir que lo más para arriba, más, ahí, hasta ahí ya. No tenemos los datos en el denominador, no, en el eje de las X, ¿qué es lo que revisamos? ¿Qué unidades tiene ese valor? No, ahí nos faltó. Qué barbaridad, lo vamos a tener que rehacer. Entonces, en la gráfica de Eckert, ahí todavía nos hace falta lo que es la abscisa. La ordenada está bien, pero la abscisa no. La abscisa sería, a ver, súbelo por favor, otro poco. No, al revés, que se vea más para arriba. Ah, mira, ahí está. Entonces, ese dato es lo que es la abscisa. O sea, tenemos que obtener L' entre G', que es igual a rho G entre rho L. Bueno, rho G también la podríamos, ¿es L igual? No, L por, está mal esa. Qué bueno que lo estamos, es la primera vez que lo compartimos y mira, lo compartimos, ahí hay un error. Entonces sería L testada entre G testada, pero sería, este examen no tenía anexa una gráfica de Eckert, ¿o sí? Quienes les tocó presentar este examen. No venía anexa, pero una noche antes nos dijeron que teníamos que tener la gráfica. Ah, ok, bueno. Entonces, no es ahí igual. ¿Me acuerdas, Jesús, por favor? También hay que corregir eso. Ok. Vamos entonces a regresar al problema. A lo que está en el pizarrón, por favor, para que no se nos pase el tiempo. Pero ya vimos que las preguntas, ¿cómo las vamos a resolver? Entonces, pues sí. A ver, entonces, tenemos como dato, se requiere determinar la altura y diámetro de la columna. Esa es finalmente es la segunda pregunta, ¿no? Para disminuir en un 96% ya está puesto. La concentración de SO2 que se encuentre en una corriente de aire seco mediante una corriente de agua libre de SO2, o sea que lo que entra
es el aire seco, y está en moles por hora el gasto, ¿verdad? Más adelantito. La columna funcionará contracorriente a 43.5 y 742 milímetros de mercurio de presión absoluta. Esa es la presión de operación, y la caída de presión es otro asunto. Entonces, para resolver esa pregunta de la caída de presión por altura de empaque, pues esa primera pregunta yo creo que la dejaríamos al último, ¿verdad? Por estrategia, aunque está ahí primero, la dejamos al último. Y primero tendríamos que resolver todo el balance de materia. Bueno, tendrá un empaque de anillos Raschig de cerámica de 1 pulgada con un área de 105 metros cuadrados y un factor de empaque de 313. Entonces ese factor de empaque lo tenemos que usar en la gráfica de Eckert, pero la vamos a usar para el primer inciso. El flujo másico del aire es de 13. El caudal, a final de cuentas, ¿no? Es flujo, no es velocidad, porque estaría, si es velocidad sería por metro cuadrado. Entonces, flujo, por eso la concentración en porciento en peso ya está anotada, y el caudal, que yo le llamo caudal, sería 13.348 y está en moles, por eso está bien anotada, es GS. Por el dióxido se alimentará la corriente de líquido con el 110% de exceso, 2.1. La velocidad lineal es de 1.01 centímetros por segundo. Esa es la velocidad para calcular el área, ya dijimos que con eso se asocia. El comportamiento en el equilibrio del sistema para las mismas condiciones de operación de la columna es determinado mediante la siguiente ecuación, ya está dada. Luego dan el coeficiente de transferencia de masa, que es K sub índice L. Esa es la expresión, la nomenclatura que le damos. Se considera que la resistencia es el 1443. La resistencia, ahí puse líquido, ¿verdad? Pero no, aquí dice que es del gas. Está mal anotado el dato, ¿sí, verdad? Sí, es del gas. Es del gas, entonces le voy a corregir aquí. O lo habíamos anotado bien y ya. Este es del gas. 1443. Qué bueno que lo revisamos. Y luego ya vienen los pesos moleculares, 64 para el SO2, 18 para el agua y 29 para el aire seco. El fluido líquido presenta una gravedad específica de 0.998. ¿Esa dónde la pusimos? No la pusimos, ¿verdad? No está puesta. Entonces aquí la voy a poner. Es de líquido, ¿verdad? Y esa gravedad específica promedio sería, pues 1, ¿verdad? 0.998. No tiene unidades, ¿verdad? Obviamente, porque es gravedad específica. Y la viscosidad es de 1.2 centipases. Esa tampoco está anotada. No está anotada. La viscosidad del líquido es de 1.2 centipases. Pero esa respuesta a esa pregunta, pues como vale 2 puntos, yo le voy a dar la vuelta. O sea, primero... no, pero aquí dice 3 puntos, ¿no? ¿Cuánto? A lo mejor yo tengo un borrador. ¿Alguien tiene el examen? Sí, profesor, yo lo tengo. ¿Dónde? Sí lo tengo. Ok.
Entonces yo tengo uno que no fue el final. A ver, léeme las preguntas, por favor. La cantidad de puntos. Y la cantidad de puntos, por favor, léela. Calcular 1, los metros cúbicos de la fase líquida que salen por cada kilogramo de CO2 alimentado y la caída de presión por metro de altura empacada, delta P sobre Z en newton metro cuadrado sobre metro. Eso vale Eso es pascales, ¿verdad? Ajá, ¿Y cuánto vale? 2 puntos. ¿Sí lo tienes? Así dice. Sí. Y luego Pero no dice, puede ser. Si valiera 2 puntos, no debe valer otra. A ver, alguien más que tenga el examen y que vea el valor de eso. Bueno, todos deben de tener el examen porque lo bajaron, ¿verdad? Se les entregó. El examen Sí, sí dice profesor, sí vale eso. Pero está mal, ¿no? pues, hasta ahí dice. Sí, no debe, o sea, yo lo voy a aclarar, pero pues el otro debería entonces valer 8. Y aquí yo tengo 3. En el que tengo yo aquí en mi mano. Ese fue una propuesta. En lo que ustedes tienen, ¿cuánto vale la segunda pregunta? 4 puntos. Y la tercera vale 2 puntos y la cuarta vale 2 puntos. A ver, o no, a lo mejor no tengo el que ustedes tienen. O sea, ¿hay 2 preguntas o no? En total son 4 preguntas. En total son 4 preguntas. Entonces no tengo el original. A ver, ¿me podrías subir, Jesús, el examen? O que alguien lo lea. Entonces, yo tengo mal anotadas las preguntas. A ver, ¿a quién le tocó ese examen, por favor? Y que lo tenga ahí disponible a la mano. A mí, a Regina. Brenda, ¿tú hablaste si dijiste? ¿O a quién es quien la tiene? Regina. ¿Quién? Regina. ¿Regina? Ajá. Ya se lo había mandado a Jesús. A ver, entonces, si lo puedes poner, Jesús, el examen para ver las preguntas, porque la versión que yo tengo, todo lo demás es igual, ¿verdad? Pero nada más las preguntas son las que son diferentes. Y me lo mandas a mí también, por favor, Jesús. Y que te envíen los otros 3 exámenes para ver si hay alguna modificación de los que yo tengo. A ver, entonces, ya está. Vamos a las preguntas directamente. Todos los demás datos son iguales, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. 2 puntos. Cuatro puntos. Ok. Si se trabaja con una de 200, determina la velocidad lineal de la fase líquida gaseosa y la altura de la columna. Y obtener para la base y domo A ver, entonces, vamos a cambiar las preguntas, ¿no? Entonces, uno son metros cúbicos de la fase líquida que salen por cada kilogramo de CO2 alimentado y la caída de presión por metro de altura de empaque. Entonces, yo voy a cambiar lo que yo tengo aquí. Entonces, voy a borrar las preguntas y las voy a poner en azul. Las voy a poner en azul.
Ok, entonces, primera pregunta. ¿Me la lees, por favor? ¿Quién me la lee? Por favor, la primera pregunta. Regina, Sí, profesor. a ver, entonces, Calcula. un poquito más fuerte, ¿sí? Ujú. La altura. ¿Cómo? Inciso 1. Calcular los metros cúbicos de la fase líquida que salen por cada kilogramo de CO2 alimentado. Esa no cambió, ¿verdad? O sea, No. sería LA1 entre GA1 metros cúbicos. Así es, sobre kilogramo. Por cada kilogramo de A. ¿Está bien? Sí. A ver, otra vez léemela para garantizar ya, confirmar. Los metros cúbicos de la fase líquida que salen por cada kilogramo de CO2 alimentado. Ok. Ok. Luego, ¿qué más? Y la caída de presión por metro de altura empacada. Delta PZ. Ajá. En pascales sobre metro. De altura de empaque, obviamente. Esa es la primera pregunta. Ok. La segunda, Fundamente mediante cálculos la altura y el diámetro de la columna en metros. la altura y diámetro de la columna en metros. Ok. Que se requiere sin tomar en cuenta el efecto del empaque. ¿Cómo? Sin tomar en cuenta el efecto del empaque. Sin tomar en cuenta... Ah, ya entendí. O sea, resulta que en la parte de las torres empacadas, la velocidad que se da se calcula considerando que el área por la que fluye es el área empacada, ¿no? Pero los que se dedican al diseño de estas torres no consideran la fracción hueca, o sea, no calculan la velocidad nada más por donde circula, sino hacen una abstracción, una simplificación a lo mejor errónea, pero pues esa es la manera en que se usa, ¿no? Y se practica. O sea, yo calculo la velocidad dividiendo el gasto volumen, por ejemplo, entre la velocidad, o yo estoy calculando la velocidad, sería el gasto en volumen, si es de la fase gaseosa a la presión y temperatura de operación, entre el área de la torre transversal al flujo de las fases, como si estuviera hueca. Qué curioso, ¿ah? Así se define. La velocidad sería el gasto entre el área transversal al flujo de las fases, como si la columna estuviera hueca. Eso es lo que se debe interpretar como que no tiene efecto el empaque. No sé si quedó claro eso. A mí me cuesta trabajo, o cuando yo lo trabajé, me costó trabajo entenderlo, pero justamente es como se calcula el diámetro de cualquier torre empacada, de cualquier industria. Siempre la velocidad que se calcula es dividir el gasto, o sea, el caudal, entre la sección transversal, como si la columna estuviera hueca. O sea, el efecto del empaque nunca se ha considerado, es una abstracción, pero para hacer una simplificación si está mal o está bien, nosotros no tenemos la culpa, ¿verdad? Así se practica y así se usa. Bueno, esa es la segunda pregunta. Entonces, como si la columna estuviera hueca. Eso, en otras palabras, significaría como que no tiene efecto el empaque, ¿verdad? Pero no lo había entendido yo. Ok, esa es la segunda pregunta. La que sigue, por favor. Nos dice que se permite utilizar la ecuación simplificada
para soluciones diluidas para la fase gas. Bueno, ahí nos orienta que a fuerza, no, como que empleemos la ecuación simplificada, sería Z. En este caso utilizaríamos una ecuación que usara la fase gaseosa, pero podríamos usar cualquier otra, ¿eh? ¿Verdad? Nosotros podríamos decidir, y a lo mejor ustedes, yo les sugeriría que utilizaran uno en unidades de fase gaseosa y otro en unidades de fase líquida, y una simplificada de esa que está como Z o TA. ¿Se acuerdan de ese apartado del resumen que les compartí? Esa pónganle una palomita, esa está completa y está bien. Entonces, esa sería la ecuación que emplearíamos. Ahorita cuando ya calculemos la altura, nos acercamos a ese cálculo. Ahí vamos lentamente, ¿verdad? Pero pues creo que es necesario que ustedes tengan idea de por qué se utiliza una cosa y otra, y que no lo hagan mecánicamente, para que cuando tengan que hacer otro cálculo, pues lo sepan hacer. Esa es la idea. Entonces, la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, si se trabaja con una caída de presión de 200, determine la velocidad lineal de la mezcla gaseosa alimentada y la altura de la columna. Caramba. Pero ya en la pregunta 2 estaba la altura, ¿no? Sí, pero ahora tenemos que calcular la altura modificando la caída de presión. Mira. Entonces ya me estás dando clase. A ver. Sí. A ver otra vez léemela. Si se trabaja con una caída de presión a 200, determine la velocidad lineal de la mezcla gaseosa alimentada y la altura de la columna. Caramba. Vamos a ver. Entonces, si la delta P es de 200, sí, la voy a tener que poner muy claramente, ¿eh? Delta P entre Z es igual a 200 pascales por metro de altura de empaque. Calcular, ¿qué es lo que hay que calcular? A ver, otra vez. La velocidad lineal de la mezcla gaseosa alimentada. La velocidad lineal de la fase de la mezcla gaseosa alimentada. La velocidad lineal sería BG. BG1. BG1 sería esta automáticamente, por lo que vimos allá en el otro resumen, sería GB1 a la presión y temperatura de operación entre el área transversal. Eso es lo que sería. Y la velocidad, a ver, otra vez vamos a ver la pregunta. Por favor, Jesús. Ya van a ser las 11. Quedamos hasta las 11:30, ¿verdad? No dice, si es velocidad lineal debe ser en metros por segundo, entonces esa es la manera. Y la altura de la columna. No, pues agarramos un examen que está complicadón, ¿verdad? Está bien. Ok. Esa es la tercera pregunta. Sería VG, se calcularía de esa manera y luego calcularíamos la tercera pregunta. Oye, no vaya a ser que todo el curso nos la pasemos en este problema, ¿eh?
vamos a dejarlo de tarea para el próximo. ¿Cuál es nuestra próxima clase? El próximo miércoles, ¿verdad? Pues si ustedes gustan, a lo mejor nos podríamos ver el lunes, ¿verdad? Es cuestión de que al final planteemos si les gustaría tener otra sesión para que concluyamos este examen, ¿verdad? Que sí nos está causando dolores de cabeza. Bueno, entonces, cuando menos a mí, ¿verdad? Entonces, ya quedó la segunda pregunta. Y luego la cuarta, perdón, es obtener para la base y domo las concentraciones en la interfase. A ver, otra vez ponla, por favor, Ah, caramba. No dice en qué fase. Bueno, pues obviamente en las dos fases, ¿verdad? En la base y domo, válganos Dios. Ok. Las concentraciones de SO2, ok. Entonces, esa sería la pregunta 4. Ya no me cabe aquí. Entonces, a ver, 4. La pregunta 4 sería X ahí y Y ahí. Esa es la pregunta. En el 1, en el nivel 1 y en 2. Esa es la pregunta. ¡Wow! Entonces, a ver, otra vez, por favor, pónmelo, Jesús. Sí, estoy en lo correcto. A ver, ¿quién me estaba haciendo favor de confirmarme que estoy bien o estoy mal? La pregunta 4 ya quedó bien escrita. Es que no vemos su pizarrón, o bueno, yo no. A ver, entonces, a ver ahí. No está ubicado, profe. ¿No? Sí, ahí ya se ve un poco borroso, pero sí se ve. A ver. Ahí. Queda bien la pregunta. Sí quedó bien la pregunta, profe. Ok. Jesús, tú que nos estás haciendo favor de grabarlo. ¿Sí se ve? Ah, mira, aquí ahorita me veo yo. Ah, el pizarrón tiene como una luz, ¿no? Que le da. Ahí justamente donde puso ahorita la computadora ya se ven bien las preguntas, excepto la desde abajo. Ah, ok. Nada más las de la ventana, pero la de la pregunta 4 ya se ve mejor, profe. ¿Ya se ve mejor? Sí. Ok, a ver. Ay, ya le quité un poco la luz. Bueno, hacemos lo posible. Ok, ya quedó. Creo que ahí se ve un poco mejor. Entonces, bueno, ya quedó la pregunta. Estoy tapando, ¿verdad? Ahí estoy. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, vamos a resolver el inciso 1. El inciso 1 ya lo tienen ustedes resuelto. Alguien que ya nos había platicado cómo lo íbamos a hacer, eso lo estábamos poniendo con rojo. Partimos del balance de materia, estamos en la parte alta, ahí estamos en la parte alta. Sí, ok, se ve bien. Ahí está. Ok. En esta parte de aquí está la ecuación. Y ya alguien, la clase pasada, bueno, no la clase, sino la sesión pasada, estuvimos, aunque con mucha dificultad, pero pusimos la ecuación del balance de materia, que obviamente corresponde a una torre de absorción empacada, simple, una sola entrada y salida de gas y de líquido, isotérmica isobárica,
Entonces el balance de materia es esta expresión que se puede deducir en unos instantes, pero la parte que corresponde al manejo de la fase líquida queda en el tercero y cuarto igualdad, se igualan, se sustituye LS y nos queda esta ecuación XA1 máximo entre 2, 1, pero ya sé que como los datos de equilibrio están en relación mol, yo puedo calcularlos de esta manera y esta se sustituye la ecuación, entonces lo único que tengo que hacer es convertir la relación mol a fracción mol. A ver, entonces, yo voy a borrar aquí esta parte de la torre ahorita, porque quiero usar este pequeño espacio. Ay Dios, este pequeño espacio lo voy a usar para hacer la conversión del dato o sea, necesito ya uno en relación mol, eso es lo que necesito. Eso es lo que voy a calcular. Entonces, lo voy a hacer en este pequeño espacio. Ya quedó. Entonces, ahora voy a poner, yo voy a poner aquí como objetivo, es cálculo de la relación mol en la base de la columna. Ok, ese es mi cálculo. Entonces, esto es lo que yo quiero. Y yo sé que es moles de A entre moles de inerte. Así lo voy a escribir. Y en este caso yo voy a aplicar una técnica que me parece muy clara. Y en este caso yo voy a partir de un dato que tengo original, que es 10 al cuadrado de y a 1 testada. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 10 al cuadrado de y a 1 testada? 14.245. 14.245. Ese es el dato. Entonces la fracción peso va a valer .14245. Esto yo lo voy a manejar como masa de A entre masa total y doy una base de cálculo. Si la masa total vale 1, la masa de A vale .1425. Las moles de A valen .1425 entre 64 y las moles de inerte serían 1 menos .1425 porque esa es la masa total vale 1, la masa de inerte 1 menos 1425 entre el peso molecular del inerte gaseoso que es el aire y el dato del aire, el peso molecular es de 29. ¿verdad? Entonces aquí lo divido entre 29. Este es el valor. Entonces, mi valor de la relación mol, ¿cuánto es? Por favor. Ese ya lo hicieron, ¿no? Ayer alguien nos había presentado ese dato. Sí. ¿Cuánto vale? No, sí, molar, No, ahí la conversión está hecha de otra manera, ¿no? Yo en este caso les pido si quieren, hacemos el cálculo, traen su calculadora ahí a la mano. Sí, profesor. Vamos a checar el dato que ahí puso su compañera que nos hizo favor de darnos eso. Sería .1425. ¿Ya me están haciendo favor de ayudarme? Sí, profe, a mí me da 360. .02956. 0.29. 02956. Ok. Es Falta un dividir cero. NA entre NS. Así de simple. Ah, ok. Espérame, Entonces, y ya, ahora lo que voy a calcular es XA1 máxima, que es XA1 de equilibrio.
¿verdad? Digamos que esta es una técnica al servicio de la patria, ¿no? O al servicio de acreditar el curso. Es una manera, claro que si ya estoy acostumbrado a comerme o a tomarme el agua con 3 o con una cucharada de azúcar, pues no le vamos a decir que ahora le vas a poner 4. Pero bueno, esta es la manera en que yo lo resuelvo. Y en este caso sería punto 2956. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es el valor que está dividiendo en NA? El de 0.1425 entre, ¿es el peso molecular? ¿Es 64? Es el SO2. Ah, ok. El SO2 sería SO2, o sea, 16 por 2, 32. Y el azufre 32 serían 64. Ok. Gracias, profe. Ok. Por eso son moles de A. Como yo estoy tomando como base de cálculo, la masa total vale una unidad. O sea, 1 gramo, 1 kilo, pero 1. Entonces, si este vale 1, la masa de A, porque todas las concentraciones son relaciones. Toda la concentración en peso, en fracción peso, es la masa que hay de ese componente que sería 0.1425 entre una unidad, porque automáticamente está dividido entre 1, ¿verdad? Por eso la masa total es 1. O sea, si este vale 1, este vale 0.1425, y se hace el cálculo, y lo que yo voy a calcular es una nueva relación. O sea que ya la base, si yo hubiera tomado como base de cálculo 100, el resultado hubiera sido el mismo. Si tomo 1000, también. Si tomo lo que sea, siempre va a dar lo mismo. O sea, por eso las concentraciones son relaciones, o sea, divisiones de la referida de un componente con la definición es la importante. Entonces yo en este caso la definición de relación moles del componente con respecto a la del inerte. Esa es la definición y automáticamente lo puedo hacer sin temor a equivocarme, de manera rápida y eficiente y sin errores. O sea, no, aquí no hay de que me equivoqué, que si era uno menos, uno más. Aquí es derechito es el cálculo. Es una recomendación, pero obviamente si ya estoy acostumbrado a hacerlo de otra manera y nunca me equivoco, bueno, pues lo sigo haciendo de esa manera. Si alguien dice no, se convence de que esta es una manera sencilla, pues adelante, ¿verdad? Yo la pongo y la uso porque a mí me parece, ya desde hace tiempo encontré esta manera y es muy eficiente. O sea, prácticamente nadie se equivoca, es contra tontos. Esa es la definición. Ok, bueno, pero eso es otro asunto. Entonces ya calculé X a 1 máxima, que vale, ¿cuánto me dijiste que era el resultado? Es punto 2956 entre 31.3 entre 2.1, ¿cuánto da? Ay, no veo. A ver, aquí tengo mi ¿Punto qué? punto 2956 entre 31.3 y eso dividido entre 2.1 me da 4. punto 20 punto 20 es 44.97, ¿no? Profe, desde el cálculo de la Y, A ver, el ese valor, punto 2956 fue el que me dieron de resultado, ¿no? ese realmente da .0753. Sí, Sí, también me da eso. me da .07. A ver, ¿está bien este valor? No, profe, Punto 20. No, A ver, entonces ahí alguien me puso una trampa, entonces. el Se valor es de equivo- .0753. Entonces estaba mal. A ver, ahí precisamente le recomendamos esta técnica para que no se equivoque ya jamás. A ver, déjame checarlo nada más. Punto 1425. 3. Bueno, ya ustedes ya lo checaron, ¿verdad?
Sí, profe. Punto 1425 entre 64 entre 29. Punto 07530, eso es lo que le salió. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, punto 07530. Entonces, quien me lo pasó, le recomendamos que aplique esto y sin temor a equivocarme, yo les garantizo que no se vuelven a equivocar. Se pueden equivocar en otras cosas, pero no en esto. Y ya este valor, ¿cuánto da? Este lo dividimos entre 31.3 y esto entre 2.1. Punto 20 son 11.46, digamos, la última cifra, la cuarta, siempre se aproxima al siguiente valor, entonces sería punto 0, 0, 11, 46. ¿Está bien? No. ¿Sí estamos en lo correcto? ¿Coincidimos? Está bien. Es 11.45.6, ¿verdad? Pero redondeado a la última cifra, la cuarta cifra redondeada el número que sigue, como es mayor de 5, lo proyecto para arriba, 11.46. Porque si no ya tendría cifra significativa, ya tendría una quinta. Así lo dejo entonces. Entonces ya quedó XA1 máxima. Ahora yo voy a calcular ahora XA1. Sería, no, a ver qué pasó aquí. No, ya calculé XA1, no XA1 máximo. Ya este es XA1, Sí. 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 este ya es XA1. No dejen que cometa tonterías, por favor. Entonces, punto 20 es 11.46, ese es XA1 ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué sigue? Desde cálculo. A ver, por favor, ahí, a ver quién. Abraham Mendoza, por favor. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? El objetivo es resolver el balance de materia. Entonces ya calculamos XA1. Permítame tantito, profe, porque también lo tengo anotado. Bueno, después de las relaciones, empezaríamos con el balance, profe, para obtener A ver, LS. espérame tantito. Aquí ya tengo ya uno. Le falta el ¿Estás de cálculo de acuerdo? YA2, profe. Exacto. Entonces falta, a lo mejor lo debí de calcular aquí luego, ¿verdad? YA2 sería, YA2 ¿cuánto sería? ¿Cuánto es lo que se absorbe? 96. Entonces sería 0.04 de YA1. O sea, ¿sería cuánto? Uy, casi, ¿verdad? Punto Sale cero casi cero purificado. 30, profe. O sea que todo el S2 si se captura. Es para punto 20, ¿qué? 30-12, profe. 30. No, pero dame 4 cifras aquí, significativas. 30, 108. 30, 108. 11. La cuarta, la significativa, esta es la primera significativa que sería el 3, 0, y luego 10, 8, a 11 lo pongo. Entonces, 2 ceros, 30, 11. Okay. Esta sería YA2, este es YA2. Entonces, esta ya es XA1, entonces ya tengo YA1. Ya también tengo XA1.
Ahora nos toca calcular qué, a ver, LS. del balance de materia sería calcular la G. Tengo GA1 como dato. GA1 testada como dato. Entonces puedo calcular GS, profe. GS con esa. Entonces, tengo GA1 como dato. Entonces, esta sería GA1 entre el peso molecular. ¿Y el GA1 cuánto es? 13.348. Profesor, no, pero entonces, ese es GS. es GS. Entonces, más bien es GS. Puerto Cochina, a las 11 tengo una alarma y entonces empezó a sonar la alarma, pero pues no se veía nada en la pantalla. Entonces empecé a entrar en pánico. Apaguen sus Por favor, otra vez, no micrófonos. entendí. Y es lo mejor, y dije, sí, a huevo, ¿cómo lo voy a dejar prendido con la batería puesta? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Clara? Y No, ¿Quién? es alguien más, es Abraham, pero ya creo que ya silenció su micrófono. Ok. Bueno, entonces estamos... GS es el dato. ¿Cuánto vale GS? Los Digamos que 13. 13.348 es el aire seco. Ok. 13.348. Pero ya es en kilomol, entonces ya está GS. Entonces, pues ya lo sustituimos. Sí, sacamos LS, ¿no, profe? Ok. No, inclusive ya puedo calcular TA, ¿no? Sí. Ya puedo despejar S. Sí. Entonces ya podría yo calcular LS. Sería TA entre XA1 menos XA2. No, sí, tienes razón. X1, porque X2 es 0. Sí, XA2 es 0. Y TA sería GS por Y1 entre X1. Entonces, GS ya lo tenemos, que es el... No, lo que tenemos es GA1. Ya. Sería .96. ¿Sí les queda claro que... ¿Dónde está lo que se transfiere? Yo como ya borré los datos, recuérdenme, por favor, TA sería .96. .96 de GS por Y1. Ya tengo Y1, ya la calculé, sí, ya lo tengo aquí, Y1. Este valor, tengo GS, sí lo tengo porque fue el dato directo que me dieron. El que fue 13.348. O sea, escribí TA en función de lo que me dijeron que es el 96% de GA1, pero GA1 ya la calculé como GS por Y1. O sea, una lentejada hubiera sido poner G1 por Y1 o G1 por Y1, por ejemplo, ¿no? La relación mol está asociada con el inerte. Si vamos bien o necesitan algo que explique más. No, pero así estamos bien. ¿Sí se está entendiendo? Ok. Bueno, entonces
ya tengo lo que sería LS y estoy viendo mi balance de materia. Entonces, ya puedo despejar LS. Ya puedo, no, estoy despejando LS, entonces ya tengo. ¿Cuál es la pregunta a la que quiero llegar? Yo quiero L1, LB1. Porque quiero resolver es la pregunta. Pero ya LS, y ya teniendo LS, GS y todas las concentraciones, ya puedo hacer todo lo que quiera que tenga que ver con el balance de materia. Tenemos que Eso les sacar debe de L1, quedar ¿no? claro. Entonces hay que quedar para la respuesta que se requiere de la primera pregunta, que es LB1, necesito L1 testada. Entonces debo de diseñar mi cálculo. A ver, voy a borrar lo que ya calculé. ¿Está bien si lo borro aquí? O sea, esto rojo me voy a pasar para acá arriba ahorita. Voy a hacer este cálculo. Voy a usar este. Ok. Esta parte. Para no borrar los datos. Ok. Hasta aquí. Ya llegué. Entonces, este ya lo tenemos también. Como ya tengo LS, ya resolví mi balance. Fíjate, o fíjese por favor. Mi estrategia fue resolver el balance de materia en los términos que me pide, en relaciones mol y en gastos molares. Todo lo que yo voy a hacer ahora es usar esa información. Ya la tengo, yo no debo de andar sufriendo. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero L1, o L con lo que yo quiera, en este caso requiero L1 porque yo lo voy a usar para calcular LB1 y sería masa entre la densidad, o sea, entre la densidad. Densidad es masa entre volumen, por eso yo tengo que tener L1 testada. Y yo tengo mi balance de materia, entonces yo debo usar los valores. Ese sería, si tengo la formación suficiente, debo saber usar esa información para calcular directamente L1 testada. Entonces yo en este caso utilizaría LS por el peso molecular del inerte líquido. Fíjense, más LA1, que sería LS por XA1 por el peso molecular de A. A ver si quedó claro. O sea que yo tengo una expresión que puedo deducir sin problemas, más XA1 por el peso molecular de A. A ver qué les pareció eso. ¿No se puede inclinar tantito la cámara hacia arriba? Es que no se ve la parte superior del pizarrón. A ver, voy. A ver, lo voy a acomodar. Ahí está bien. Así. Ahí está bien. No. No, ya se pasó, ¿no? A ver, tantito. Ahí está bien. Ahí quedó. Ok. Entonces, ¿qué les pareció eso? Ya no tengo que hacer ningún otro cálculo porque ya lo tengo todo y yo puse la masa del inerte, o sea, del agua, más la masa del SO2 que se disuelve y luego pongo las moles que son LS. Yo estoy haciendo lo que ya calculé, yo lo uso, vamos. Eso es lo que estoy haciendo y ya tengo directamente L1 testada a partir de que resolví el balance de materia. Ya no tengo que hacer el peso molecular de la mezcla, ni tengo que calcular por separado las moles totales de lo que entre de agua. No, ya directamente hago el cálculo y en este caso tengo que usar la densidad en las unidades que me importen. Entonces, en este caso, la densidad del líquido con respecto a la del agua, líquida a 4 grados Celsius, ya sé que vale 1 kilo por litro. Entonces, ¿en qué unidades quiero la L? En metros cúbicos.
Bueno, pues entonces voy a poner mi densidad en metros cúbicos, kilogramos por metro cúbico. Entonces, en este caso, pues pondría yo 998 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esa es la densidad que yo utilizaría para que me den metros cúbicos por hora. Y L1 testada, ¿cuánto me da? LS es, ¿cuánto salió de LS? A ver, por favor, el dato, ¿cuánto es? 842.6. 842, profe. Ajá. Punto 2599. 842 punto ¿qué? 2599. 25 Ay, Dios. 25 9 256 punto 26 256. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuánto me da? El gasto de fase líquida aquí fue multiplicar LS, que ya habíamos calculado, ya vamos a terminar. Con esta idea que tenemos aquí, ¿cómo calcular? GA1 ya es dato, ¿no? No, GS. Entonces, ¿cómo calcularían GA1? Vamos. Testada, pues aquí ponen GS por GA1 por el peso molecular de A. O sea, ¿sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Exactamente, yo voy a usar todo. Entonces, ya lo que este inciso ya quedó claro. Ahora, voy a usar la gráfica de Eckert. En este caso, por estrategia, a lo mejor no debería de resolver ahorita estamos contra el tiempo al examen que debo de terminar. Entonces, pues ya una vez lo calculamos. Entonces, usar la gráfica de Eckert. Entonces, la gráfica de Eckert, que por ahí tiene una falla, pero debe ser L testada entre G testada. LS testada. A favor, si pones la gráfica de Eckert y con eso nos vamos, les cálculo. Y ahora el siguiente cálculo lo empiecen poniendo 200 y que calculen la velocidad másica y que la conviertan a velocidad lineal, haciéndolo el cálculo como está aquí, y luego para el cálculo de la altura, pero ese es mero trámite. Entonces, a ver, incluimos de esa manera, y si hay alguna pregunta, pues la hacemos y la resolvemos. No sé si se fijen, la gráfica de Eckert en la parte izquierda, ya ahí Jesús me hizo favor, dice L testada entre G testada prima, que es la parte, ahí en lugar de, en la parte de abajo de la abscisa, en lugar de igual, ahí va a ser, le vamos a tener que quitar eso, Jesús, por favor. En lugar de igual va a ser L testada sobre G testada por la densidad, o sea, ahí luego le quitas ese igual a esa, y debemos de invertir, de quedar como abscisa y la parte de la figura abajo. Y la parte de la Ciudad de México que quede hasta el final. ¿Me escuchaste? ¿Por? Ok. Ahí empezamos, por favor. Y ya con esto nos vamos. En de la izquierda donde dice datos, voy a subir
para obtener L', es LS en GS, que sería dividir el área, y el área abajo es lo mismo que no lo dividas nada más en moles. Y fíjate que es L testada, y ya nosotros tenemos, pero vamos a suponer que no la tuviéramos, obtengo eso. Luego meto los datos de la densidad, que debe estar en unidades del sistema internacional, o sea, kilogramos por metro cúbico. Entonces la ROG va a 1 aproximadamente, y la ROL 998. Calcúlenla con la ley de los gases ideales, con el peso molecular de 29, y les debe dar 1 kilo por metro cúbico, obviamente, porque es el aire. O sea, 1 metro cúbico de aire pesa 1 kilo. Y luego la delta P es la que van a leer aquí en la gráfica, al sustituir CF, que ya lo tenemos como dato, ROL menos ROG, y la GC vale 1, y ponen la G testada, la elevan al cuadrado, G testada prima. Ah, no, esa es la que van a despejar y luego se pasan a la izquierda. Ahora, con ese valor leen ustedes el valor de la caída de presión. No sé si queda claro algo. Regina, ¿te quedó claro o no te quedó claro? Sí, profe, sí me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguno que tenga alguna pregunta? Profe, bueno, yo tengo una pregunta. Por lo que entiendo, se calcularía X y Y en donde crucen estaría la delta P. Tienes todas las concentraciones, ya tienes todos los gastos, ya el área es lo que vas a calcular, pero en este caso, cuando calcules la velocidad másica que vas a despejar, que es lo que tiene la gráfica de Eckert, una vez que tengas el área, puedes calcular el diámetro, pero en este caso lo primero es calcular la caída de presión, pero ya automáticamente, ya fijando 200, tú obtienes otro valor de la velocidad másica y de ahí despejas el área, ya calculas el área y ya puedes pasar a nada más sustituir los valores en el cálculo de aplicar la ecuación de Z. En este caso nada más te falta la parte del coeficiente y esa es la que veríamos la próxima sesión. Ustedes ya inténtenla ver para que la próxima sesión vemos si es posible que nos viéramos el lunes, si es que quieren y pueden, y si no, pues nos vemos el miércoles de 4 a 6 como ya está programado. Ahorita ya no alcanzamos a hacer la pregunta, pero si quieres, les pido que con Jesús se queden, yo me tengo que retirar, tengo un compromiso que ya no pude retrasar más de las 11:30, y entonces ahorita me tengo que ir rápido, y les pido de favor que con Jesús acuerden, si quieren venir el lunes, nos vemos el lunes, si no, nos vemos el miércoles. Entonces ustedes quedan otro ratito con Jesús para que hagamos una encuesta o que veamos si nos podemos ver el lunes, si no, nos vemos el martes. Y la próxima sesión es para que ya me traigan todos los cálculos, porque ya está todo.